funciona con lo que se llama una tarjeta NFC. Y las tarjetas NFC, pues todos las conocemos. Todos conocemos. ¿Alguien tiene la tarjeta del autobús? ¿Quién no tiene? ¿Y del metro? ¿Del metro tenéis tarjetas de metro? Estas tarjetas se llaman contactless o sin contacto y son un tipo de NFC. Pero esas tarjetas, la primera idea que tuvimos cuando pensamos en la moneda social electrónica, pues yo fui a hablar con Marcelino y con Guillermo, que fueron los que crearon esto en la Agencia Nacional de Movilidad, ahí en el Empalme, una casa que hay allí. Y me dijeron, sería fantástico, es una idea muy buena. Y me enviaron a hablar con los que lo habían desarrollado y me dijeron, olvídate. Olvídate porque esas tarjetas tienen dentro, bueno, esto es una antena. Aquí dentro hay una antena muy grande, como si fuera un granito de arroz, que es el chip. Y en el chip se guarda la información. No tiene para guardar mucho, pero suficiente. Entonces, estas tarjetas, las dos tarjetas, tienen como si fuera 5 cajas. ¿Vale? Y en una caja van los billetes del autobús, en otra caja van los billetes del metro, en otra caja va el tema del billete de pago en bici, y hay 2 cajas que están vacías. Son 2 cajas que estaban preparadas para los bonos, que podría ser algo parecido a lo que estamos proponiendo, y otra caja para monedero electrónico. Pero como ese tipo de tarjetas son muy Fare Classic, son del año 92, un invento de los ingenieros de Philips, holandeses, esto ya es un poco antiguo y hay una página web de los chinos y que la puedes replicar. Entonces hay un montón de frikis en Valencia que viajan gratis el metro y además pueden hacer de estas a mansalva, ¿no? Entonces claro, cuando yo les planteé que queríamos combinarlo con el tema del comercio, me dijeron no, si estáis jugando con el dinero de los comerciantes y de los hosteleros, esto no lo podéis utilizar porque se puede encontrar con que han recibido algo que no es. Entonces, esto es NFC, pero no es el NFC que nosotros vamos a utilizar. Y es lo mismo. Aquí veréis que pone ya Orwell, ¿lo ves? Pero esto es una pegatina que he pegado aquí en el plástico. Entonces, esa tarjeta actúa como si fuera una llave y con esta llave entras en la banca online. Entonces, a través de teléfono móvil, entras en la cuenta de la banca online y haces transferencias. Entonces, a diferencia de lo que es el metro o el autobús, que son tickets, están contados y te quitan uno. O sea, hay 10 billetes de autobús y vas utilizando, te van restando uno, vas restando y vas restando. Aquí no, aquí dices, ¿cuánto es? Y la cantidad es exacta. Tienes que pagar 5,43. Pues, no es un tema de ticketing, es un tema de... Hola, buenas. Es un tema distinto.